Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando en el Señor, que no va a fallar. Dios lo bendiga. Gracias, hermano, por Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¡Paz de Cristo! ¡Paz de Cristo! Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, todos, amigos, hermanos. Sí, qué bueno que están con nosotros. Sí, qué bueno que nos acompañan en las visitas, en el nombre de Jesucristo. Hoy queremos y estamos orando por ustedes. Los que traen todo el corazoncito rojo, les piden su nombre a la entrada, porque oramos por ustedes. La única intención es que el Señor bendiga sus vidas. Todos los que traen su corazoncito rojo, detectamos que son primera vez que nos visitan y se les pide su nombre, y en la semana se ponen el grupo de intercesión a orar para que Dios les bendiga sus vidas, para que Dios responda a la necesidad que ustedes tienen, cual sea, en el nombre de Jesucristo. Y hoy les damos la bienvenida a todos, un fuerte abrazo a todos. Qué bueno, hermanos, visitas, qué bueno que nos acompañan. Gracias. Gloria a Dios. Y así, en el nombre de Jesucristo, le voy a invitar a que saque su Biblia, por favor. Vamos a gozarnos en la palabra de Dios, y póngala, por favor, en el libro de Josué, versículo 1 al 4. Acompáñenme a leer. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Comparta la Biblia con alguien allá alrededor de usted. Josué capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Ya lo tenemos? La palabra del Señor dice de esta manera: Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Amén. Y dale vuelta allí, vayas al capítulo 6, por favor, del mismo libro, versículo 20 al 22, y dice de esta manera: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derribó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué, dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrar en la casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todos los que fueron suyos
como lo juraste. Amén. Oramos y le decimos: Señor, te damos gracias por la bendición que nos has dado de estar aquí. Gracias, Señor, por este día más, y lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Bendice, Señor, esta congregación, a todos los que nos escuchan, que nos ven. Señor, bendíceles grandemente en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pido, Señor, que en esta mañana uses al predicador. No le permitas, Señor, hablar palabra vana ni mentiras, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que sea palabra de edificación, que tú le uses para que cada uno de nosotros se lleve, Señor, una palabra, un mensaje de parte tuya. En el nombre de Jesucristo, Señor, este lugar es tuyo. Haz como tú quieras, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar? Yo digo que el Señor tumba murallas, toma ciudades y cambia personas. Y no es con ejército ni con fuerza, sino es con su espíritu. ¿Cuántos lo creen así? Sí. Yo la semana pasada le dije que íbamos a hablar del Espíritu. Es amplio hablar del Espíritu Santo. Es un universo, ¿no? Es Dios. Hablar del Espíritu Santo, estamos hablando del mismo Dios. Y como buscar como un orden o algo, es imposible. Pero lo que sí quiero, lo que sí sé lo que quiero hacer y quiero transmitirle, es que nos enseñemos o llevarlos a que tengamos una perspectiva del Espíritu Santo diferente a la que nos han enseñado. No es la tercera deidad, no es un poder activo, no, el Espíritu es el mismo Dios. Es el mismo Señor. La palabra del Señor dice, desde que empieza la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, hablaba a su pueblo desde una llama de fuego, desde una nube. El Espíritu de Dios abrió el mar, hizo descender el maná. Siempre está hablando del Espíritu de Dios, hasta que llegamos al momento en que el Espíritu de Dios viene sobre María, ¿sí? Y engendra a Jesús, ¿sí? Entonces vemos cómo el Espíritu de Dios está de alguna manera siempre queriéndose relacionar con su pueblo. Siempre se quiere relacionar con su pueblo. Él quiere estar con su pueblo. El pueblo de Dios se distingue por la presencia de su Dios, no se distingue por templo, no se distingue por otras cosas. El pueblo de Dios se distingue por la presencia de su Dios. Muchas personas piensan que para sobrevivir en este mundo deben ser personas duras, deben de ser fuertes, insensibles y rudas. Incluso para poder obtener algo o lograr algo, hay que ser duro, hay que ser de una forma agresiva. Pero Dios dice que no es con ejércitos ni es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Solo a través del Espíritu de Dios se logran cosas que verdaderamente valgan la pena. Solamente con el Espíritu de Dios se logran cosas que hacen la diferencia. El Señor dice, no es con espadas, no es con ejército, no es con tu fuerza. Está diciendo, no es con tu fuerza, no es tu habilidad, no es tu sabiduría. Si quieres lograr cosas que valgan la pena, es con el Espíritu de Dios, no es con tu fuerza, ¿sí? El Señor quiere que confiemos en Él. Él quiere que confiemos en Él, que nos hagamos acompañar de Él, ¿sí? Cuando nosotros nos hacemos acompañar de Él, el Señor prohíbe que confiemos en los recursos humanos para alcanzar las promesas, las bendiciones o los cambios, ¿sí? Cuando nosotros confiamos en Él o nos hacemos acompañar de Él, el Señor siempre va a prohibir, ¿sí? Va a prohibir que confiemos en los recursos humanos, que confiemos en las fuerzas humanas, que confiemos en nuestro poder. Siempre que nos hacemos acompañar de Él, Él siempre, sí, Él va a preparar el camino, Él va a ir delante. Por eso dice, no es con ejército. La palabra ejército en la Biblia significa fuerza, poderío,
algo que empuja fuertemente y está diciendo, no es con esa fuerza, no es con ese poder, no es con ese ejército, es con mi espíritu, hazte acompañar de mí, yo te entrego la victoria, hazte acompañar de mí, yo te preparo el camino, hazte acompañar de mí y yo voy abriendo, ¿sí?, el camino por donde tú pases. El Señor quiere que nosotros nos enseñemos a tener una relación con Él. Él quiere que tengamos una relación y que nos hagamos acompañar de Él. Yo te quiero decir hoy, amigo, visita que estás aquí, no es en la sabiduría, no es en el poder humano, no es en el conocimiento del hombre, es con su espíritu como se logran las cosas que de veras tienen, ¿sí?, valor para nosotros. ¿Sí? Miren, Dios muestra que las cosas que valen la pena no pueden ser alcanzadas por el esfuerzo humano, sí, o poder militar. Las cosas que valen la pena no pueden ser alcanzadas por ese esfuerzo humano. Y yo, ahorita que estábamos en la alabanza, le estaba dando gracias a Dios porque veo muchas personas que vienen, que salen de los centros, que vienen de lugares difíciles, de vidas muy duras, pero que no los tengo o que no están aquí en la iglesia como una visita más, sino que ya están siendo constantes, están constantes. Y qué difícil es que con las fuerzas humanas o un programa de rehabilitación una persona pueda salir adelante, pueda salir de esos lugares tan oscuros, tan sombríos, sí, pero cuando es el Espíritu de Dios el que empieza a trabajar en una persona, esa persona puede salir, porque no es en las fuerzas del ser humano, no es en las fuerzas del hombre, sino es con el Espíritu de Dios, sí. Y me regocijo porque en verdad, hermanos, me regocijo y mi corazón se dice la alabanza, se inflama de alegría, porque nunca en los tiempos que tengo de pastor había visto tanta gente de los centros en la iglesia. Nunca. Es como, podría decirle que es como un avivamiento que se está viniendo. Porque los centros de acá, del norte, del sur, de alrededor de aquí donde estamos, y la gente quiere venir a esta iglesia. Incluso hay un centro donde ya le prohibieron la entrada a los muchachos, porque lamentablemente hay centros donde lucran con el problema de las personas, y los encargados sí los tienen unos días para estar recibiendo el dinero, los dejan salir con toda la intención de que recaigan y luego volverlos a tener. Pero cuando empezaron a venir a esta su iglesia, la gente se empezó a rehabilitar, la gente ya no regresó otra vez, sí, y ya no quieren dejarnos venir aquí, sí, porque no es en la fuerza humana, no es en la sabiduría del hombre, es el Espíritu de Dios el que hace las cosas que valgan la pena, sí. Y me regocijo. Y Dios muestra, hermanos, Dios muestra que las cosas que valen la pena no pueden ser alcanzadas por la fuerza humana. Es con el Espíritu de Dios, la restauración de un matrimonio, la restauración de una vida, la restauración de una persona, la sanidad de una persona. Las cosas que de veras valen la pena, sí, son con el Espíritu de Dios, no es en la sabiduría del hombre. Y para que al final todos reconozcamos su belleza, su poder, y se dan cuenta de que no es el resultado del esfuerzo humano, sino de la gracia y del poder de Dios. Cuando tenemos la victoria, cuando tenemos el resultado, cuando tenemos la rehabilitación, la sanidad, sí, podemos mirar la belleza de Dios, podemos mirar la grandeza de nuestro Dios y podemos decir que no fue por el esfuerzo humano, no fue por el esfuerzo del hombre, no fue por la fuerza o el poderío del hombre, sino fue por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fue la gracia de Dios. Y mire, yo les decía ayer en un encuentro que estamos teniendo, el Señor dice que somos sus amigos. Yo les decía esta pregunta: ¿usted cree que usted puede ser amigo de Dios? ¿Que usted puede pararse y decir yo quiero ser tu amigo? Pues no. Sí. Porque en cualquier momento lo vamos a traicionar, en cualquier momento vamos a quedarle mal, en cualquier momento le vamos a fallar.
Pero en cambio él dice, vosotros sois mis amigos, yo quiero ser tu amigo. A pesar de que tú me falles, yo no te voy a fallar. A pesar de que tú caigas, yo te voy a levantar. Yo quiero ser tu amigo, yo te hago mi amigo. Yo te hago mi amigo. Si tú eres mi amigo, ¿para qué? Escúchame. ¿Para qué? Para que al final de cuentas digas, es Él el que me hizo su amigo. Él es el que está conmigo. Yo le he fallado, pero Él sigue firme. Yo me le he quedado mal, pero Él sigue leal. Él sigue fiel. Él sigue estando allí, porque Él es mi amigo. Él es amigo de nosotros. Él está con nosotros. Y su palabra dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Él está presente. Él es el que nos hace su amigo para que al final del cuento, al final de la vida, al final de la historia, al final del acontecimiento, podamos decir, yo no fui, fue Él, el de la gloria fue Él, porque yo le fallé, yo le quedé mal, pero Él llegó, me levantó y me llevó a la victoria, me hizo cruzar. Es Él el de la gloria. Sí, para que al final de todo digamos, qué hermoso Señor, qué bueno eres, qué grandioso, porque fue tu gloria la que se manifestó, no fue mis fuerzas. Paz de Cristo. Entonces, en esta historia de la Biblia, de los textos que leímos, tenemos a Rahab, una mujer con una vida difícil, y la Biblia la describe como Rahab la ramera. Tenemos a Jericó con sus murallas impenetrables y un ejército poderoso. Sus murallas habían hecho a Jericó que su ejército fuera invencible, porque nadie podía penetrar sus murallas. Del otro lado tenemos un ejército de esclavos comandado por un Dios invisible, pero que por donde Él pasa o por donde Él pasaba, siempre deja señales, milagros y prodigios. Es un Dios invisible, pero cuando Él pasa, es imposible decir que Él no pasó por allí. Es un Dios invisible, pero cuando Él pasa por ese lugar, siempre hay acontecimientos grandes, siempre hay milagros, hay sanidades, hay prodigios, hay grandes cosas. Es un Dios invisible, pero que siempre entrega la victoria a su pueblo, siempre va delante de su pueblo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién es ese Dios, no? ¿Quién es ese Dios? Rahab pensaba, o Rahab se dirigía a sus quehaceres. Escúcheme, le voy a relatar la historia. Dicen en la teología, sin alterar el resultado. Rahab paseaba por el mercado. Era una mujer que traía vacío en su corazón por lo que dice la Escritura que se dedicaba o que hacía. Sí, se paseaba por el mercado, las mujeres cuchicheaban y decían, pobre mujer, qué infeliz, ¿qué va a hacer de sus hijos? Jamás va a cambiar su vida. Las decisiones que ha tomado, las cosas que ha hecho, sí, va a pagar las consecuencias de sus actos. Sí, y cuchicheaban y hablaban de ellas las mujeres mientras ella movía sus caderas y caminaba, porque de las mujeres era odiada, pero de los hombres deseada. Sí, y caminaba con el vacío en su corazón. Ella tenía un tipo de fonda a la entrada de las puertas de Jericó. Ella sabía lo que entraba, quién salía, quién llegaba. Ella sabía todo. Los hombres que venían de visita, los hombres que pasaban por Jericó y entraban, posaban en la casa de Rahab. Ahí llegaban, ahí dormían. Algunos pagaban por una noche de hospedaje, otros posiblemente querían compartir la cama con ella. En ella había vacío en su corazón. El rumor de las mujeres de Jericó, qué infeliz, ¿cuándo va a cambiar su vida? Sí. Esta mujer se dedicaba también a hacer telas y en el segundo piso de su casa tendía sus telas para secar. Su casa, su negocio era usado por el rey de Jericó,
para tener información de la gente que entraba y salía. Sí, los comerciantes que llegaban a Jericó empezaban a rumorar de un ejército que venía conquistando las tierras, que tenían un Dios invisible, el cual les estaba entregando reinos y estaba derrotando reyes y estaba derrotando ejércitos poderosos. Los comerciantes que entraban a Jericó empezaban a murmurar de un ejército de esclavos, el cual su Dios los había empoderado de tal manera, sí, que eran invencibles. Jericó confiaba en sus murallas, en su ejército, decía, aunque lleguen aquí, ellos no pueden hacernos nada, nunca han podido derrotar ni han podido profanar las murallas de Jericó. Rahab se sentaba a la puerta de su casa, mirando hacia el desierto y curioseando sobre los rumores del pueblo, diciendo, ¿quién será ese Dios? ¿De qué goza o de qué privilegios goza ese pueblo para tener un Dios tan grande? Un Dios invisible que derrotó a los dioses de Egipto, al ejército de Egipto lo avergonzó. Un Dios invisible que les abrió el mar para que su pueblo pasara. Un pueblo que no sabía levantar una espada, que no sabía agarrar un escudo, lo ha hecho poderoso y temible. Los pueblos y los reinos tiemblan ante el nombre del pueblo de Israel. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Por qué esos hombres son tan fuertes? ¿Qué los hace tan fuertes? ¿Qué los hace tan temibles? ¿Será ese maná que su Dios les da desde el cielo? ¿Será ese pan que desciende del cielo? Porque los rumores que se escuchan es que su Dios hace descender un pan que ellos comen. ¿Eso los hará tan fuertes? Porque los rumores que se escuchan es que su Dios hace que las rocas brote agua. ¿Y será que esa agua los hace a ellos tan poderosos que siendo esclavos han sido temidos, que siendo esclavos vienen derrotando, vienen tomando ciudades? Hombres que no sabían levantar una espada ahora hacen temblar los pueblos. Y Rahab miraba hacia el desierto y decía, si yo pudiera estar en los brazos de ese Dios, mi vida cambiaría, no sería yo la mujer que soy. Si yo tuviera un Dios como el que tienen ese pueblo, como el que tienen esos hebreos, mi vida sería diferente, mis hijos serían diferentes, mi descendencia sería diferente. Si yo tuviera un Dios como el de esos hebreos, yo le amaría con todo mi corazón, le serviría como nadie. Si yo tuviera un Dios como esos hebreos, mi vida sería distinta. Y Rahab vagaba en sus pensamientos diciendo, qué hermoso sería tener un Dios tan poderoso. Qué hermoso es tener un Dios, qué temible es tener un Dios que hace temblar a los pueblos cuando su pueblo todavía no llega. Y los rumores empezaban a crecer en Jericó. Los comerciantes que llegaban a Jericó decían, el ejército de Israel ya está al otro lado del Jordán. Y la próxima ciudad tomada es Jericó. La gente tenía miedo, el pueblo de Jericó estaba temblando, la gente estaba nerviosa porque el ejército de Israel venía. El mismo rey de Jericó empezaba a temer, ya empezaba a dudar de sus murallas, de su poder, de su ejército. Ya empezaba a dudar, el pueblo tenía miedo mientras aquella mujer se sentaba y miraba y decía, si yo pudiera tener un Dios como ese, yo no sería la mujer que soy. Si yo pudiera tener un Dios como ese, mis hijos serían diferentes, mi descendencia sería diferente. El pueblo empezaba a tener temor. Y como su negocio estaba a las entradas de Jericó, ella de repente miró unos hombres de piel morena, tostada por el sol, con su barba recortada diferente. Enseguida ella supo que esos hombres no eran comunes, los tomó y los llevó a su casa. Y enseguida les dice, ustedes son israelitas. Los hombres, sin negar que eran israelitas, le dicen a la mujer, guarda silencio. Ella sabía que enseguida van a llegar los soldados. Los agarra, los sube al segundo piso y los esconde entre las telas. Desciende hacia abajo, el ejército llega y dice el rey que nos entregas a los hombres que entraron. Ella dice, asustada, se agarra el cuello y dice, estuvieron aquí ciertamente, Señor, pero ya se fueron. Pero si ustedes ahorita se van por el camino, los van a alcanzar, no tiene mucho que se fueron. Y los hombres salen y se van.
Rahab tenía que tomar una decisión en 2 segundos. Hay 2 segundos para tomar una decisión. Ella tenía que tomar una decisión: o seguía confiando en las murallas de Jericó y seguía confiando en el ejército de Jericó, o empezaba a confiar en el Dios de Israel, en el Dios invisible que venía entregando pueblos y naciones, o confiaba en las fuerzas militares de Jericó, o confiaba en las murallas de Jericó, o ponía su confianza en el Dios que ella estaba anhelando, ese Dios que no se puede mirar pero camina al lado de su pueblo, ese Dios que no se puede mirar pero que le habla desde una llama de fuego a su pueblo, ese Dios que no se puede mirar pero desde una nube está hablándole a su pueblo. ¡Haz de Cristo! Había 2 segundos para tomar una decisión. Hay 2 segundos para tomar una decisión. Ella empieza a pensar en sus hijos. ¿Qué va a pasar de mis hijos si ese pueblo de Israel que viene del desierto, si ese pueblo cruza el Jordán, que no va a ser difícil porque su Dios les abrió el mar? ¿Qué le cuesta a su Dios abrirles el Jordán? Y cuando venga y si toma Jericó, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mis padres? ¿Qué va a hacer de mi familia? Hay 2 segundos para tomar una decisión. ¿Qué va a hacer de tu familia? ¿Qué va a hacer de tus hijos? ¿Qué van a hacer de tus padres? Hay 2 segundos para tomar una decisión. Ella tenía que tomar una decisión. O confía en la fuerza militar, o confía en la fuerza del pueblo, o confía en las murallas de su ciudad, o confía en ese Dios invisible que viene entregándole a su pueblo ciudades y reino. Ella tenía que tomar una decisión y esconde a los espías. Cuando los soldados se van, los saca y les dice: tienen que jurarme por su Dios, que así como yo hice misericordia de ustedes, ustedes tendrán misericordia de mi casa. Los espías le dicen: te juramos por nosotros que tu casa será respetada, pero tienes que tener a todos en tu casa. Y ella los baja por la ventana, se van. Mientras el pueblo en Jericó temblaba de miedo por ese Dios que no se dejaba mirar, pero que hacía a su pueblo temible. Mientras el pueblo temblaba de miedo, Rahab se sentaba a la puerta de su casa mirando al desierto y decía: voy a conocer ese Dios. ¿Quién tuviera un Dios como el de ellos? ¿Quién tuviera un Dios como el de ellos? Cuando los espías llegan con José, José les dice cómo les fue. Ellos le platican y le dicen: José, ¿sabes que Jericó está temblando de miedo? ¿Sabes que Jericó está a punto de rendirse y todavía no nos mira? Sí, porque cuando Dios camina contigo, Él te va preparando la conquista. Cuando tú involucras a Dios en tu vida, Él te va preparando el camino. Cuando tú involucras a tu vida al Señor, Él va preparando. Sí. Josué les dice: qué bendición, qué hermoso. Nuestro Dios ya nos está entregando la victoria. Nuestro Dios ya nos está entregando Jericó. Y empieza a formar el ejército, llama a los sacerdotes, el Señor le da instrucciones, el Espíritu de Dios le da instrucciones. Es por eso que le digo que el Espíritu de Dios no es la fuerza activa de Dios, ni es un poder, nada más así. No, Dios es Espíritu, dice la Escritura. Sí, Dios es Espíritu. Le da instrucciones a Josué, le hace un plan, le hace una estrategia de cómo va a actuar. Sí. En ese tiempo en el que ellos cruzan el Jordán traía mucha corriente. Era imposible cruzar el Jordán. Pero en cambio las instrucciones de Dios es que los sacerdotes tomen el arca y que crucen. Y en cuanto pongan sus pies adentro del Jordán, el Jordán se parará. Muchas veces tú tienes que caminar por la palabra que Dios te dio. Muchas veces tú tienes que caminar por el pacto que tienes con el Señor. Muchas veces tienes que meterte al Jordán aunque haya mucha corriente. Y tienes que meterte porque las instrucciones de Dios es: cuando yo vea que tú te metas, yo te voy a abrir el camino. Cuando yo vea que tú te decides, yo te voy a preparar el camino. Cuando yo vea que tú empiezas a caminar por la palabra que yo te he dado, yo te voy a dar la victoria. Y dice la Escritura, en cuanto meten los sacerdotes, los primeros 2, se sacudía, la corriente era muy fuerte. Pero cuando los 2 que iban atrás meten sus pies al Jordán, el Jordán se detiene.
el Jordán se detiene. Muchas veces tenemos que dar ese paso de fe. Muchas veces tienes que caminar para que Dios te abra el camino. Muchas veces tienes que creer en lo que Dios está haciendo. Sí. Y dice que cruzan el Jordán. El pueblo en Jericó estaba cerrado, nadie entraba, nadie salía. Adentro en Jericó todos estaban temblando. Pero Rahab en su corazón tenía esperanza. Rahab en su corazón tenía fe. Mandó reunir toda su familia, la metió a su casa, a toda su familia, a los parientes, a los hermanos, a los primos, a todos los metió en su casa, a todos los tenía reunidos en su casa. Ella había tomado una decisión y había decidido servir a ese Dios que venía entregándoles ciudades y reinos a su pueblo. De repente, por la ventana, Rahab mira al ejército y hace una línea un poco más larga, a un tiro de lanza. Sí, a un tiro de arco, sí, en silencio, dándole una vuelta a las murallas. De repente mira una caja dorada que resplandecía con la luz del sol. Su corazón se llenaba de fe, su corazón se empezaba a latir lleno de esperanza, mientras en Jericó estaban temblando de miedo al escuchar las trompetas, los cuernos sonar. Qué raro que este pueblo no ataque, porque da una vuelta y se va. Y eso lo hace por 6 días. El 7º día dan las 7 vueltas. Sí, el pueblo adentro estaba temblando. Rahab encierra y cierra su casa. El pueblo corría desesperado. Sí. Al sonar los cuernos, los chofás, el pueblo pega un grito de guerra, y las murallas caen. El Señor no es el poder activo, el Espíritu no es el poder activo, ni es un fuego. El Espíritu de Dios es el mismo Dios, porque todas las murallas se hicieron polvo, pero la casa de Rahab quedó incompleta. Toda la muralla se cayó, todas las murallas se hicieron polvo, pero el lugar donde estaba la casa de Rahab no se había movido. Sí, porque Dios va al frente, conoce a su pueblo. Lo que habla su pueblo, lo que vive su pueblo, Él lo conoce. El mismo Dios estaba respetando el pacto que esa mujer había hecho con los espías. El mismo Dios estaba respetando el pacto que su pueblo había hecho con esos hombres, con esa mujer. Ella se encierra en su casa, se escucha el grito, se escucha el grito de niños, de mujeres, de hombres, con miedo, con temor, se escucha el choque de las espadas, y de repente hay un silencio. De repente hay un silencio, no se escucha nada. Los hombres van por ella, la sacan de su casa. Todo Jericó había sido muerto. Niños, mujeres, hombres, ganado, todo habían sido exterminados. Los únicos que sobrevivieron fue la familia de Rahab. Fueron los únicos que sobrevivieron. Paz de Cristo. Si hubiera sobrevivido alguien de la ciudad de Jericó, la historia había sido esta: Rahab, la traicionera, la que traicionó a su pueblo, la que vendió a su pueblo. Pero como no hubo nadie de Jericó para que contara la historia la contó Israel. Rahab, la mujer que confió en el Dios que no se ve, pero que es temible por donde Él pasa. Rahab, la mujer que tomó una decisión en 2 segundos para salvar a su familia. Paz de Cristo. Rahab, la mujer que tomó una decisión en 2 segundos para salvar a su familia. Amigos, visitas, hermanos, Rahab, sí, es la simiente del rey más poderoso que tuvo Israel, David. Rahab es la simiente de Jesús, el Cristo, el Mesías. Sí. Mientras la gente decía: pobre de Rahab, nunca va a cambiar su vida, qué miserable es su vida, qué miserable es su descendencia, qué miserable sus hijos,
Sí, ella decide confiar en el Dios que agarra al miserable y lo exalta, que agarra al miserable y lo levanta, que agarra al que está caído y lo vuelve a levantar. Ella decidió confiar en el Dios que hace las cosas nuevas, en el que hace las cosas diferentes. Y cuando Él las hace, no hay nadie que pueda contar una historia distinta. Él dice, Él era eso, pero yo lo he engrandecido y lo he levantado y lo he exaltado. Porque yo soy el Dios que levanta y que exalta. Nuestro Dios es grande, es poderoso, no lo podemos mirar. Pero cuando Él pasa, hay milagros, hay señales, hay prodigios. Gloria a Dios, déselo fuerte al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Nuestro Dios es temible. Muchas veces no le podemos mirar. Por eso no tenemos una imagen de Él, no sabemos cómo es. Y Él prohibió que se hiciera una imagen. Él quiere que caminemos confiados en que Él va con nosotros. Y en esto conocerás que yo estoy con ustedes. Cuando empieces a caminar, el Jordán se va a parar. En esto conocerás que Dios está con ustedes. Cuando le des 7 vueltas y suenen los cuernos, las murallas van a caer. Y vas a caminar hacia el frente y vas a tomar la ciudad. En esto conocerás que Dios está con ustedes. Gloria a Dios, déselo fuerte el que vive. Aleluya. Hay encrucijadas en tu vida. Hay momentos difíciles en la vida de cada uno de nosotros en la que tienes que tomar una decisión. O confías en el hombre, en tus fuerzas, en el poder humano. O tienes 2 segundos para poner tu confianza en el Dios que no se ve. ¿Cómo era posible, decía Rahab, que un pueblo de esclavos nacidos en la esclavitud se haya convertido en un ejército tan poderoso? ¿De qué privilegios gozaba ese pueblo? Decía Rahab. ¿Qué clase de Dios tenían? Si yo pudiera tener un Dios como el de ellos, mi vida sería distinta, decía Rahab. Mi descendencia sería distinta, mis hijos serían distintos. El Señor escuchó el corazón de Rahab. Tanto lo escuchó que de ella viene el Rey más poderoso y viene nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador. De ella es la descendiente, ella es la raíz de donde viene el Rey David, donde viene nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú decides poner tu confianza en Él, ¿sí? Mientras las mujeres en Jericó decían, qué miserable Rahab, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a ser diferente? Qué miserables sus hijos, ¿cuándo van a hacer algo? Sí, ahí van a morir siendo lo que son. Ella decide confiar en el Dios que levanta al miserable y lo exalta, que levanta al caído y lo levanta, que agarra al hombre que nadie quiere, que todos desprecian, y Él le da corona y vestido real. A ese Dios es el que servimos. Ese es nuestro Dios. Él quiere que confíes en Él. Él quiere que lo involucres en tu vida. Voy a invitar al altar a quien quiera pasar. Venga, vamos a orar. Tienes 2 segundos para tomar una decisión. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado.